Bienvenidos una vez más, modelers. Hemos llegado a la última parte. Como no, las texturas. Lo que hemos hecho ha sido importar nuestro modelo, hemos creado File, New, hemos seleccionado nuestra geometría y ahora lo que vamos a hacer es vaquear. ¿Vale? Tenemos aquí el menú de Bake a la derecha, seleccionamos qué mapas nos interesan, subimos la calidad, desactivamos la opción de Apply Diffusion. Añadimos un poquito de distancia al rayo para que el vaqueado nos lo haga mejor. Aunque está a tiempo real, voy a acelerar la velocidad de vaqueado porque no aporta nada, además de que, como se trata de una imagen de calidad de 4K, tarda un poquito más. Aquí podemos empezar ya a ver cómo está funcionando nuestro modelo. Aunque hemos activado el Apply Diffusion, como podéis ver, no podemos ver a través del ventilador, que es lo que nos interesa hacer. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar el shader que estamos utilizando dentro de nuestro software y tendremos que añadirle un canal de, un canal de opacidad. Aquí me doy cuenta, ¿no? Lo que decía antes, el Apply Diffusion, para volver a vaquear, en este caso, el mapa básico. No necesitaba volver a vaquear todo. Aquí me volví un poco loco, acabando de buscar, digo, ¿qué es lo que me falla? Pero lo que fallaba era el canal, ¿vale? Tenía que añadir un canal específico para luego hacerle una máscara. ¿Por qué le toca hacer una máscara? Nosotros podemos añadir un canal de opacidad que nos indica que queremos que sea transparente, pero tenemos que especificarle qué áreas nos interesa que sean transparentes. En este caso lo que hice fue traerme a Photoshop el normal map, con control seleccionando la imagen me marcó lo que tenía que ser, lo utilicé como una máscara sobre una capa blanca y de esta manera tenía ya mi alfa. Tuve que hacer unos pequeños ajustes, ¿vale? Para asegurarme de que estaba bien, por lo que os expliqué en algún vídeo anterior, ¿no? Que acerqué mucho las aspas a la rejilla y entonces se marcaba un poco. De esta manera pude hacer una máscara. Aquí la hice más genérica, lo que luego con el Substance se la podía hacer más específica. Básicamente le hice una máscara de todo el modelado y luego en Substance simplemente le indicaré que me la aplique al a la parte de la rejilla. Aquí me fijé que tenía este pequeño detalle, así que con un pincel me dediqué a repasar las diferentes partes para que se ajustara a la rejilla. Como se trata de una máscara, lo que estoy haciendo es pintar con blancos y negros. Así que me puedo activar el canal alfa, que es como lo hice, y fui pintando directamente el canal alfa. Lo paso rápido por lo que digo, lo único que estoy haciendo es pintar de negro lo que no quiero que se vea y de blanco lo que sí quiero que se vea. Entonces lo único que tengo que hacer es con el Shift en todo caso ir clicando para que se vaya tapando todo lo que es la textura. ¿Dónde quiero tapar la textura? Pues en las partes que tienen que ser transparentes, porque si no se verá allí como una especie de agujero raro que tendrá el material que le ponga la rejilla. Así que de esta manera puedo acabar de ajustar las diferentes partes para guardarla como una máscara. Lo que hice fue actualizar el archivo que ya tenía guardado anteriormente. En Substance nos podemos ir a Fill, Import Resource y aquí podemos añadir una textura. Le podemos indicar o que sea como textura o que sea como directamente un alfa. Por ahora nos interesaba como textura. Lo podemos importar al propio proyecto, porque en este caso solo lo vamos a utilizar en este archivo de aquí. Y luego lo que necesitamos es activar un canal de opacidad. En este canal de opacidad le ponemos nuestra máscara y ya directamente nos hará el recorte. Seguramente, si la máscara nos diera alguna clase de problemas, tendríamos que añadirle una segunda máscara y indicarle que solo lo aplique, como estoy haciendo ahora, apretando el 4 al objeto, a nuestra rejilla. De esta manera me aseguro que solo la transparencia afecte a la reja. A partir de aquí, ¿qué nos toca? Empezar a hacer los materiales. ¿Cómo empezamos a hacer los materiales? Pues bueno, comprobamos que el vaqueado esté funcionando bien, que la transparencia no nos dé ningún problema y luego podríamos empezar a hacer una base o por Materials o por Smart Materials. Aquí me fijé que había un efecto un poco raro con la iluminación, pero bueno, me centré en cómo hacer los materiales. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, yo suelo añadir una fill layer. Esta fill layer le suelo poner Element Occlusion, que lo trabajo como multiplicar, ¿vale? En el mix de capa. Y le acabo de hacer los ajustes por la parte superior. Esto le termina de dar algunos detalles. Lo mismo con el curvature, pero en soft light, ya que esto le dará algunos destellos, ¿vale? Reflejos más lumínicos. Y a veces, dependiendo del detalle que le quiera dar, el thickness. También aprovecho para rescatar algún small material de los que tengo abajo.
Lo que digo, en mi caso tengo unos que me pidieron o que me hacían utilizar para este modelo, pero podéis utilizar o los que vienen por defecto o buscar por internet. Hay un montón de webs que ofrecen recursos, gente que ayuda con esta clase de contenidos, así que aquí lo que estaba haciendo era simplemente trabajar un color base y este color base aplicarle por encima un efecto de plástico. ¿Cómo podemos hacer? Los materiales o las capas suelen tener diferentes canales. Nosotros podemos indicarle que una capa solo afecte a un canal. Cuando se trata de color base, solo va a afectar al canal de color. El resto los podemos desactivar. Igual cuando hablamos de transparencia. Si tenemos algún problema de transparencia, podemos hacer una capa por encima que solo afecta a la transparencia. Esta capa podemos trabajarla solo al final. Y lo mismo con el resto de capas, ya sea el roughness, ya sea el specular, ya sea el metallic. De esta manera podemos poco a poco ir ajustando para que todo tenga el tipo de material que nos interese. Así que aquí estaba trabajando el plástico. Cuando ya tenía una base de plástico que más o menos me convencía el acabado, me di cuenta que quedaba todo muy plano. Utilizar solo un color es lo que tiene. Así que lo que decidí fue hacer otra versión de negro, ¿vale? Que fuera un poquito más clara. Y de esta manera podía jugar con la máscara para que afectara solo a algunos objetos. Así que le puedo hacer clic derecho a la capa y añadirle una Black Mask. Luego con el número 4 pasaremos a seleccionar por áreas y podemos seleccionar diferentes objetos o caras para que tengan ese negro, ¿no? Un poquito más claro, ese más grisáceo. Y de esta manera ya hacemos pequeñas diferenciaciones entre las piezas del objeto, manteniendo un poco la coherencia del mismo. Voy alternando entre modificar o que me tinte todo el color, perdón, todo el objeto, o que me tinte solo las caras que le selecciono. Esto es interesante ya que así podemos hacer que algunas piezas concretas o algunas caras específicas sean materiales diferentes y es bastante más rápido de trabajar. También lo podemos pintar a mano. Es interesante si es lo que queremos hacer. ¿Qué pasa? Ahora mismo, como todo ya lo tenía bastante separado por objetos, no necesitaba pintarlo a mano. Si se tratara de un detalle mucho más específico o que pueda dar algún problema más concreto, ahí sí que me vería en la tesitura de tener que pintarlo a mano. Pero ahora mismo se trataba de un plástico bastante genérico. Aquí hice diferentes versiones del color del plástico para variar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en la referencia lo que estaba alrededor tenía un plástico diferente, ¿vale? Lo que soportaba la rejilla. Aquí me empecé a dar cuenta de que me había hecho una proyección incorrecta y me hizo pensar si eso se trataba de las UVs o por qué me podía estar haciendo esa transparencia. Cuando no sé dónde viene un error, sospecho. ¿Y cómo sospecho? Pues revisando el modelo y en qué he podido fallar. Así que lo que planteé fue si no le habría desplegado las UVs o en algún momento habría hecho una copia y esa copia no tendría UVs por cualquier motivo y eso era lo que me había llevado al low poly. Así que vuelvo otra vez a mi modelado en Blender, siempre conviene lo que os decía, ¿no? Tener guardado, copias y reviso las UVs para darme cuenta de que la pieza está desplegada pero, como decía antes, no estaba dentro del espacio de las UVs. Así que lo que tuve que hacer fue recolocarla, aproveché un poquito más de espacio para que tuviera detalle, guardar, siempre guardo, y volver a exportar mi low poly. Cuando ya tengo un proyecto empezado en Substance, lo bueno es que mientras no toque materiales, yo puedo ir sustituyendo mi objeto. Siempre recomendable el mismo tipo de formato de archivo, si no puede dar incompatibilidades y problemas. Así que si me voy a Edit, puedo cambiar la configuración del proyecto. Entonces en Project Configuration puedo seleccionar una nueva malla. Esta malla será mi low porque lo he vuelto a reexportar. Y ahora lo que hará será una reimportación, tardará unos segundos en volver a computar y si no he tocado prácticamente nada de las UVs, lo cogerá bastante bien. Esto ahora volviendo a vaquear porque esta pieza concreta no tenía bake. Una vez vaqueado todo otra vez, ya esta pieza tendrá su textura o podrá tener su material. Luego lo que tendré que hacer será jugar con diferentes tipos de materiales, ya sean metálicos o otros tipos de plástico, otro tipo de acabados. Por último, lo que me quedaría sería añadirle los decals. Podría trabajar mucho más la textura, ¿vale? Creo que otro detalle que le suelo añadir es añadir una fill layer arriba y utilizar un filter que hace un efecto de iluminación, ¿vale? Entonces, ajustando un poco los parámetros, puede parecer que el objeto tiene una iluminación y le da un toque bastante más realista. Pero bueno, ya prácticamente nuestro asset estaría completo. Lo que nos quedaría sería acabar de exportar las texturas,
para que pudieran soportar el tema de PBR. ¿Cómo podemos exportar las texturas? Pues bueno, en File Export, ahí seleccionaríamos las opciones dependiendo de lo que nos interese. Lo que comento, acabo de revisar si hay algún canal que no funciona, si hay algún detalle que se tiene que hacer un poquito más pequeño. Aquí estaba haciendo pruebas con el plástico, porque se veían algunas rascaduras para que acabaran de funcionar. Con Shift y clic de la rueda del ratón se puede rotar la iluminación en Substance. Es interesante porque esto permite ver cómo está influyendo la iluminación, si funciona como queremos o si hay algún problema con el material. Como podéis ver en el definitivo, en algunas partes utilicé algunos materiales de aluminio. En las aspas también utilicé un plástico, pero subiéndole la opacidad para que tuviera algo de transparencia. Y le añadí algunos detalles como decals en lo que serían los botones. Este modelo está hecho para un proceso que te lo tienen que aceptar, entonces te dan feedback. Uno de los feedback que me dieron es que la pieza trasera tenía muy poco poligonado. Otro feedback que también me comentaron fue que los decals tenían muy poca calidad, así que tuve que reformular las UVs para poderle dar más detalle al modelo. Después me comentaron que querían que la rejilla no fuera por alfa, sino que fuera por geometría, y también me indicaron que la base aún se veían los polígonos y la querían aún más suavizada. Y colorín colorado, este asset se ha acabado, así que acordad suscribiros, darle a la campana para recibir las notificaciones de vídeos nuevos y nos vemos en el próximo vídeo.